Hoy vamos a hablar de el poder en el cuerpo. Espera. Eso. Bien. La pelusa en el cuerpo. ¿Cómo estás, Alex? Bien, ¿cómo va? Perdón por tomar prestada tu imaginación para hacer algo dudosamente agradable. ¿Me hablas a mí o al público? A los dos. Ok. Visualicemos el cuerpo desnudo del señor presidente de los Estados Unidos. Sin traje, sin ejército que lo respalde. Un cuerpo solo, sin jerarquías frente al mundo. No es mi intención ser irrespetuoso con su imagen, sino que hablo en términos de posibilidades. Ujú. ¿Cuánto poder tiene ese cuerpo? Dejémoslo en una isla salvaje y el señor presidente no va a sobrevivir. Porque el poder le llega a través de los otros. Él utiliza la fuerza que le da la sumatoria de fuerzas de las personas que acuerdan que él es presidente. Mm. A esto se le llama poder coercitivo, ¿no? ¿O algún otro nombre tiene más popular? Yo lo entiendo como poder coercitivo. Pero hoy vamos a hablar del poder personal, que, a diferencia del coercitivo, es el poder que no depende de los demás. Es el poder que te permite gestionar las grandes fuerzas presentes e invisibles que gobiernan el mundo y nos ubican en un rol en lo cotidiano, en la calle, en el súper, entrando a un lugar público, frente a tu pareja, frente a tu familia. Es el poder que tenés a mano, o no, navegando el presente en el día a día a través de tus palabras, tus emociones, tu postura y tu forma de moverte. Al poder personal lo podemos dividir en tres planos: lo mental, lo emocional y lo físico. Y normalmente, cuando hablamos de poder personal, o la palabra que ahora está de moda, que es empoderamiento, hablamos solamente del plano mental. Y esto es un error, porque no es el mejor camino para empoderarnos. Porque el poder personal depende más de lo corporal que de lo psicológico. Ajá. La gran mayoría de la autoayuda barata que existe en Internet para el empoderamiento inmediato te infla el ego con ideas que son inaplicables en el mundo real y enseguida y el mundo enseguida se encarga de darnos una bofetada cuando queremos aplicarlas, ¿no? Devolviéndonos de inmediato a la certeza de que no somos nada. Así no se construye el poder personal. No es algo instantáneo como te quieren vender. El mejor camino para empoderarnos es empezar por tu corporalidad. Por eso, hoy hablamos del poder en el cuerpo, el proceso de desarrollar tu inteligencia emocional, gestionar el estrés, tus habilidades interpersonales, tu aspecto, tu salud, pero sobre todo tu lenguaje postural. Para que me estoy moviendo y no sé lo que estoy diciendo. Caramba. Y nos estás invitando a tener una conciencia, y otra vez viene la cuestión interoceptiva y de la percepción de uno mismo, ¿no? Qué imagen al comienzo que nos... Vos siempre que insistís sobre lo importante que es mirarnos hacia adentro, Sí. Fíjate cómo en lo postural, digamos, en el poder, también cuando uno se observa a uno mismo en la postura, ¿no? Sí. Cuando te estás filmando una cámara o estás en un lugar público, ¿no? Sí. El poder observarte a vos mismo, Mm. eso te ayuda a desplegar, digamos, lo mejor de... Lo mejor de tu poder, Sí, quizás. tu potencial. Ahí está. Y diste justo con una palabra que... Estamos hablando de poder y entonces uno dice, ¿pero qué significa poder? Que tiene tantas acepciones, tantas perspectivas y demás. Y uno justamente es potencial, ¿no? Básicamente, que el otro día te contaba, digo, bueno, podemos separar la cuestión del poder en poder de dominio y poder de potencia.
El poder de potencia y el potencial y demás están dentro de una esfera. Y el poder de dominio, que es el que vos quizás evocás desde el comienzo, ¿no? Donde alguien supuestamente poderoso. ¿Podés abrir un poquito el tema? Sí, digo, ¿no? Hablas de un presidente que tiene toda una serie de instituciones desde donde se sostiene su poder, ¿no? El poder de dominio tiene que ver con el ejercicio del poder sobre otros. A ver, muchas veces el poder tiene que ver con otro verbo modal, ¿no? Que tiene que ver con el querer. Pensemos el poder desde el lugar de quiero algo, no sé, quiero que este vaso esté acá. Entonces yo voy a tener poder sobre las circunstancias para que las circunstancias se adecuen a lo que yo estoy queriendo. Traigo el vaso, lo pongo acá y no me lo muevas de acá porque te saco la mano. Tengo el poder de algún modo sobreponerme y sobreponer mi voluntad sobre tu voluntad y sobre tu poder o tus capacidades. Entonces, hay un poder de dominio que en algún punto va a estar dominando las capacidades y posibilidades de otro. Un juego de suma cero. Yo tengo el poder absoluto, vos no tenés nada, ¿no? Donde viene la cuestión de las imposiciones y donde muchas veces está la coerción y ya está la violencia y, ¿no? Distintas maneras de ejercer ese poder. Pero eso es una mirada del poder. Y después hay un montón de pensadores que empezaron a desgranarlo y a ver qué significaba esta cuestión. ¿El poder es solamente eso? Y por eso yo te hablaba de poder de potencia. Y ahí aparece lo potencial. Cuando hablamos de potencia es lo que puede pasar o la capacidad de que algo se haga o ocurra, ¿no? Lo potencial. Y entonces también hablamos de poder. Inclusive en el lenguaje hablamos de que puede ser que ocurra tal cosa u otra. Y cuando hablamos de poder como sustantivo, por lo general interpretamos el poder de dominio. Tengo el poder. He-Man, ¿te acordás? Sí. Sacaba la espada. Yo tengo el poder. Ah, el poder como sustantivo, es el poder de dominio. Pero, ¿y el poder propio? Ah, resulta que en un punto parecen lo mismo. Tengo el poder, significa puedo hacer un montón de cosas y fundamentalmente puedo hacer todo aquello que se me ocurra o aquello que mi voluntad quiere, ¿no? Ajá. Entonces el choque de voluntades nos puede llevar a un juego donde hay, ¿no? El poder de dominio es el que se pone ahí a competir. Que es el superpoder de los superhéroes, ¿no? El superpoder. Claro, Que es que poder de dominio. es un poder de dominio que sigue teniendo su vericueto significativo, porque uno dice, poder de dominio, ¿qué quiere decir? ¿Puede dominar a otros? Sí. Mira la fuerza que tiene, mira, ¿no? Porque ahí viene la connotación entre poder y fuerza. Pero uno dice, pero también puedo dominar una serie de circunstancias, ¿no? La idea de dominar viene de dominus, ¿no? Que significa señor en latín, y que implica, ¿no? Es tener el señorío, de alguna manera poder mandar, tener el control y poder hacer, ¿no? Hacer o que se haga lo que uno quisiera que se haga. Ok, para sacarlo de lo peyorativo, tal vez también se puede aplicar eso a dirigir una gran empresa, Sí, ¿no? El poder para... ahí está. Y dijiste algo que es muy interesante, que es el poder para. Vos fíjate todas las cuestiones que hay alrededor del poder. Poder como sustantivo, pero si no tenés el poder como verbo, ¿no? Cuando hablamos de potencial, muchas veces tiene que ver con esa idea, de poder como verbo. Yo puedo hacer tal cosa, o puedo no hacerlo, o podría, ¿no? Entonces, estamos hablando de las cuestiones potenciales, que es una especie de energía donde algo se cocina que puede emerger o no. Ahí va. Eso nos enfrenta a las estructuras de posibilidades de Heidegger, ¿no? Y el tiempo. Sí, el tiempo como estructura de posibilidad que, o fíjate que potencia, potencial y posibilidad, todo viene de la misma.
¿no? De la misma raíz en ese sentido, del poder, potere, ¿no? Y el poder entonces, como posibilidad, también es justamente algo que puede pasar o no. Muchas veces la posibilidad se contrapone a lo que en filosofía se dice necesidad, o la idea de, no se trata de una necesidad biológica, se trata de algo que lo necesario es algo que está determinado a ocurrir o a hacer. Entonces se habla de necesidad o contingencia. Contingencia es algo que puede ocurrir o no. Lo necesario es sí o sí ha de ocurrir o está ocurriendo. O sea, no hay evitabilidad, ¿no? Entonces, la idea de potencia tiene que ver con también esa posibilidad de la contingencia. O sea, hay algo que puede acontecer o puede que no. Si puede depender de la voluntad de alguien, sí. ¿Puede depender del azar o de la suerte? Sí. ¿No? Pero de alguna manera se sale del está determinado a ocurrir. Y vos fíjate, si hay algo que está determinado a ocurrir, hasta podríamos pensar dónde queda mi poder, ¿no? Porque si hay algo más grande que cualquier ser humano que esté determinado a ocurrir o que determine las ocurrencias de las cosas, no tengo poder desde el punto de vista en que no voy a tener control y mi voluntad no tiene nada que hacer ahí, porque está todo, ¿no? Desde el fatalismo de los sucesos determinado a ocurrir. Pero quiero ir al punto de lo que vos hablaste de empoderamiento. Está bien, eso era para enmarcar. Sí, porque si hablamos de empoderamiento, tenemos que, o sea, empoderamiento tiene que ver con una idea de el tomar o dar o apropiarse del poder o de un poder, ¿no? O de poder sin el un o el. O de construir o de desarrollar. Sí, y ejercer también, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, y vos hablaste del poder para, hay una teórica inglesa que viene de academia y del feminismo que desglosó la cuestión del poder a la hora de querer ver desde dónde se podía analizar el empoderamiento. Entonces hay tres dimensiones donde ella dice el empoderamiento, para que no caigamos en malentendidos, ese es Joe Rowlands se llama. Primero tiene que arrancar, ¿no?, lo que se llama el poder desde adentro, ¿no? El power within, poder desde adentro, que es darse a uno mismo la posibilidad y el permiso de hacer algo y también de construir la capacidad de hacerlo. Porque si yo no me veo como, ¿no? Si yo no me creo capaz y no me veo con el derecho a... Claro, en ese sentido, lo psicológico puede ser una pieza fundamental como para empezar a moverse, digo, referido a esto que hablaba sobre la importancia de desarrollar el poder desde el cuerpo, ¿no? Exacto. Em, yo te daba el ejemplo de esta persona que se había separado, ¿no? Y se encontró con el militar, que le dijo, en vez de meterte 5 años a hacer terapia, anda a correr todos los días 5 kilómetros Sí. y eso te... Eso te va a ubicar, te va a volver a poner en eje, Ajá. ¿no? Pero claro, existe una pieza previa a poder salir Al mundo de la acción. al mundo de la acción que tiene que ver con destrabar la posibilidad en la cabeza. Claro. Bien. Buen punto, ¿no? Entonces, primero tengo que verme como posibilidad y darme el permiso, ¿no? El poder desde adentro. Y después viene el poder para... ¿Darme el permiso? Sí, o sea, es una manera coloquial de decirlo. Es como decir, me habilito. No voy a encontrar excusas para no. Que están al servicio muchas veces de cuestiones introyectadas, de ¿Qué es minusvalía, introyectado? que uno incorporó, queriéndolo o no, por cuestiones de relación, de relaciones de poder, ¿no? Que bueno, no me veo capaz de. Por un lado la capacidad y por otro lado
sí, me veo capaz de, pero no me animo a. Y en esa manera también estoy reteniendo mi poder. Capaz que justamente me veo capaz, o sea, tengo la potencia de, pero si no me habilito para ponerla en práctica, para sacarla, para expresar, para manifestarlo, queda ahí, ¿no? Entonces el poder desde adentro, en un punto tiene que ver con la dimensión personal. Y después ella trae las otras dos dimensiones que tienen que ver con las relaciones de cercanía y después a nivel más colectivo, si querés, ¿no? Donde si entrecruzás esas tres dimensiones y con los cuatro tipos de poder, que serían el poder desde adentro, el poder para, que dijiste vos hace un ratito, el poder para, estamos en el mundo del poder como verbo, entonces traes el poder para qué, en qué ámbito de acciones y posibilidades estás. Y ahí capaz que aparece ¿no? La cuestión corporal. Sí, es poder para abrir oportunidades. Ok. Y poder para abrir oportunidades es ensanchar el mundo de posibilidades, Exacto. ¿no? Me acuerdo cuando una vez estábamos en alguna clase de ontología del lenguaje y que hay cosas muy interesantes ahí al respecto, y que algún profesor decía, la oportunidad es un juicio, o sea, las oportunidades no están en ningún lugar, sino que tiene que ver con la capacidad del observador de dar cuenta de algo, ¿no? Eh, Bueno, yo si te hago una integración psicosomática de eso, uh-huh. te lo cuestiono. A ver. Y a veces la oportunidad es también, digo, una persona que está deprimida. Uh-huh. eh, Sola no puede. Ok. Bueno, pero en ese caso no emitirá ningún juicio de oportunidad. O sea, no deja de habitar ese juicio en la persona. Simplemente esa persona no lo tiene habilitado para hacerlo. Pero porque si la conciencia es un subproducto del metabolismo, Ok. también existe algún rasgo en el funcionamiento metabólico Uh-huh. que te lo impide. Digo, también puede ser una cuestión química y no Ok. solo... eh, porque si no, queda como la posibilidad vinculada al clic del mouse, ¿viste? Es, si vos lo querés esto, tenés que hacer un clic. Y a veces no es No, un no, clic, a no. veces hay que hacer un gran esfuerzo Sí, eh, fisiológico o físico, sí. ¿no? No es simplemente Sí, elegirlo. sí. Ok. Entiendo de dónde lo decís. El tema es que, a ver, verlo, juzgar que uno, juzgar que hay una oportunidad en alguna circunstancia, tiene quizás más que ver con este switcheo psicológico que vos decías, que quizás no está habilitado para distintos tipos de situaciones, por ejemplo, en el caso de alguien que está deprimido o lo que sea, pero sí en este otro caso que decías vos, que es yo me tengo que ver como alguien con posibilidad de salir a correr para poder salir, para poder y decidir salir a correr. ¿No? O sea, veo una oportunidad, juzgo que es oportuno, quizás no hablo tanto de oportunidad porque parece a veces una cosa dada, digo, juzgo oportuno salir a correr porque me veo con la posibilidad de hacerlo. Son como dos partes, ¿no? La posibilidad y la oportunidad. La oportunidad sería como un caso especial de las posibilidades y tiene mucho que ver con uno. Las posibilidades pueden estar, las puedo ver, no las puedo ver, Y ¿no? también es un sistema, ¿no? Interdependiente. Claro, Digo, es como, ¿qué es primero, la gallina o el huevo? claro, ¿No? Como que, tal cual. Porque, o sea, ¿qué? O sea, la posibilidad o la oportunidad primero. Bueno, la oportunidad que abre posibilidades. Oh, qué hermoso. ¿No? Y las posibilidades que traen oportunidades. Maravilloso. Sí, sí. Quizás no se trate de qué va primero, ¿no? En ese sentido. mm, Sino que es donde uno se colocó y donde uno pudo conectar. Y ahí creo que es importante la conexión esa con uno mismo, ¿no? Para encontrar, no afuera, la oportunidad o ver la posibilidad, sino verse como posibilidad.
Sí. Y también afuera, digo, no es que el poder, buscar el poder coercitivo está mal. Lo que pasa es que se empieza Ok. desde uno, ¿no? Sí, y hacia afuera no solamente, y es todo un tema, porque uno dice, hacia afuera se juega el poder coercitivo nada más, y ahí creo que depende del campo donde uno juegue, ¿no? El campo de libertades, ¿no? Donde quizás se juega el poder más de lo potencial y de desplegar lo potencial, y si no hay un choque con otros poderes, no sé si habría coerción en ese sentido, o un poder de dominio que se empiece a manifestar. Sí aparece cuando hay un choque con otro, ¿no? Con otra voluntad, con otro poder, y entonces ahí a ver quién domina a quién para hacer prevalecer lo que quiere. Entonces quizás también hay una cuestión que es qué espacio hay en el campo donde se juegan las voluntades y los poderes. Si estamos todos apiñados, digamos, y cualquier movimiento implica quitarle movimiento al otro, es muy distinto a que yo pueda moverme libremente sin perjudicar a nadie en determinado campo de acciones, ¿no? Ujú. Un campo que ofrece más posibilidades y de despliegue potencial sin que se active o que sea necesario activar esa cuestión de dominio y coerción, ¿no? Ahora pensándolo con vos, digo. Eh, y quizás ese espacio esté, bueno, como, ¿no? Primero arrancando desde uno mismo, ¿no? Por lo menos Joe Rollins dice, para que haya empoderamiento posible, tiene que, o sea, arranca de uno. Porque no es un algo que alguien te da a la hora de empoderarte, sino que se trata de canalizar, ¿no? Como posibilidad, como oportunidad y como verse desde la capacidad y el derecho de hacerlo, una posibilidad de acción concreta donde uno puede hacer cosas. Recuerdo, mi primo estuvo muy vinculado con Alcohólicos Anónimos Ujú. y, y él siempre me llamó la atención que él decía que el alcohólico, el entorno no puede ayudar al alcohólico. El entorno familiar, decís. Ningún entorno. Ningún entorno, ajá. Como que para salir del alcoholismo tiene que haber un clic adentro Mm, de, de la persona, ¿no? Como que esto pensamos, es al revés de pensar que las personas no podemos hacer todo solas, sino que a veces también necesitamos del entorno que nos acompañe, ¿no? Acá es como lo opuesto. claro. Y me resuena con esto que vos decís, ¿no? De la... Ese clic interior ocurre solamente en el interior, lo cual, o sea, como que si otro quiere sacarte de ahí, tiene como un acceso limitado, ¿no? Entonces, eh, querer que el otro pueda hacer, a veces es, bueno, me encantaría que puedas hacer, pero no hay un punto donde no puedo llegar, ¿no? Puedo ser un motivador, puedo ser de inspiración, puedo darle sentido a que ocurra ese clic en vos, sí. Y quizás si no estoy, podría no estar contribuyendo a eso, pero no soy determinante. Quizás es una condición de posibilidad, pero no algo determinado, digamos, que yo lo saqué a él o a ella del alcohol, ¿no? Ujú. Eh, ahí creo que está la cuestión más concreta, ¿no? Después, bueno, hablamos del poder para, es fundamental, tiene que ver con el que está orientado a la acción y el despliegue de la potencia. ¿Poder para hacer qué? ¿No? Porque ahí el para es para hacer, ¿no? Es el power to, ¿no? Que decía Joe Rollins. Y Poder para influenciar también, y aparece ahí el liderazgo. y lo coercitivo. Sí, dependiendo qué estilo de liderazgo uses. ¡Wow! ¿Cuántas ventanas, Claro, amigo? claro. Bueno, es que cuando, o sea, hay algunas situaciones que damos clases de liderazgo y, y aparecen cosas interesantes como, ojo, no cualquier cosa es liderazgo, pero sí te podés tener distintos tipos de liderazgo.
Entonces, algunos son autoritarios, o, eh, autocráticos, o coercitivos, y otros, o coactivos, digo, y otros se basan en otro tipo de influencias que abren el juego y otros espacios de posibilidad. Y ahí, si querés, te lo conecto con una cosita que podemos abrir la ventana, otra ventana más. Cuando Byung-Chul Han habla del poder, de lo que ocurre hoy en el sistema capitalista, ¿no?, tardomoderno de la actualidad, discute con algunos otros porque dice acá, la cuestión es que el poder hoy ya no aparece desde el lugar de alguien que lo ejerce, ¿no?, desde una visibilidad que hace, que manifiesta y hace sentir ese dominio sobre otros, ¿no? Sino que es una cuestión mucho más sutil que se apodera de la voluntad libre de las personas. Entonces hace que uno quiera hacer, estar y contribuir, ¿no? Y de algún modo, entonces, ese aspecto del poder, uno entonces no siente la coerción, ¿sí?, el dominio opresivo, pero está jugando el juego del poder. La psicopolítica, ¿cómo lo llama? Sí, en psicopolítica la trae distintas. En psicopolítica puntualmente sí. Y justamente una psicopolítica tiene que ver con que, digamos, en Foucault y en otros tenías la biopolítica, que tiene que ver con el poder ejercido sobre los cuerpos y demás. Bueno, cuestiones más que podemos desarrollar otro día. Pero la psicopolítica es como una especie de virus mental que hace que el pensamiento esté a favor de una serie de acciones que no te hacen sentir. Digo, él habla de que genera una sensación de libertad. O sea, en la idea de yo estoy haciendo esto libremente y me siento libre, estás como siguiendo el canal y el camino que el poder, ¿no?, el poder prefigura y configura para vos para ir a donde quiere. O sea, no tu voluntad, la Brainwashed. voluntad. Ponele. Brainwashed. Sí, es una especie de como lavado de cerebro en ese sentido. Eh, no te das cuenta, ¿no? El pensamiento y ¿no?, la sensación de estar libre y los pensamientos contribuyendo a eso, El poder que manipula. sí, a tal punto en que parece que no se ejerciera. Es invisible. Es invisible. Y Han, en un punto, lo interesante de Han es que ve a mi juicio, ve como una doble posibilidad. Y una es la cuestión más quizás de esa opresión invisible que ocurre a manos de estar preso del poder donde uno cree estar siendo libre mientras no lo es, ¿no? Y ahí viene la autoexplotación, que uno en realidad, creyéndose libre, contribuye todo el tiempo y no se puede dar cuenta. Es imposible salir. Salvo que, como dice él, se le empiece a dar lugar a la negatividad y las cuestiones de la negatividad, como ser el aburrimiento, el dolor, eh, las demoras y las trabas, un montón de cosas que te sacan, ¿no?, de ese bucle del todopoderoso que te crees. O sea que la negatividad o, por ejemplo, el aburrimiento es un instrumento, hoy es un instrumento para cultivar poder personal. Sí, sería como un primer paso. Cualquier aspecto del que él engloba en lo que llamamos la negatividad debería ser tenido en cuenta como el primer pasito para poner un freno autoconsciente y empezar a mirar hacia adentro, ¿no?, para ver eso que hablábamos, dónde están los límites, quién soy, hasta dónde llego y dónde están las posibilidades y el poder desde acá para poder hacer algo con lo que ocurre y con donde estoy, Sí. ¿no? Arrancando también, digo, siempre llevándolo a lo psicosomático, ¿no? Que Sí, cualquier emprendimiento que uno quiera hacer para poder, uno debe estar bien alimentado, bien dormido, bien hidratado, sí, este, luz solar, salir, respirar, ejercicio físico, ¿no? Todo eso sí, como plataforma, digamos, para este,
Es una llevar plataforma energética, ¿no? absolutamente, sí. Eh, y como plataforma energética aparecen otros aspectos del poder, sea como sustantivo, como verbo, que tiene que ver con la fortaleza, la fuerza, lo que muchas veces llamamos la energía. ¿Tienes energía para hacer esto o aquello? ¿No? Que fortaleza y fuerza a veces también la podemos separar, porque la fuerza muchas veces se asocia con esa expansión de dominación. Ajá. Más allá de que también la podemos llevar al punto de la fuerza o las fuerzas que uno tiene y que lo configuran y que lo sostienen, ¿no? Bueno, de los psicosomáticos, me imagino que podemos pensar en esas, cuando hablas de, ¿no?, la tensegridad, ¿qué lugar ocupa la fuerza en ese sentido? Más que, creo que no es una cuestión más de dominio, ¿no? No, no. De hecho, me tendría que extender demasiado fuera del tema, Mm, porque la tensegridad tiene que ver con un modelo eh, de movimiento diferente al cual aprendimos. Nosotros aprendimos a movernos desde la fuerza, ujú, digamos, y no desde la alineación biomecánica, que es el sentir el peso de los huesos y la alineación del cuerpo, mm. sentir. El sentir es Este, algo fundamental ahí. digamos, hay dos autopistas, ¿no? Una que va del cerebro al cuerpo y Sí, una que va del cuerpo al cerebro. sí, Nosotros para movernos usamos el modelo de la fuerza, pero en ok. este caso Mm, es, eh, es, un, es una forma peyorativa para mencionar la forma en que nos movemos, ¿no? ok, El modelo de la fuerza es la que el cuerpo, la mente le impone al cuerpo cómo moverse, sí, que esa es la de la fuerza. Cuando hay una lectura gravitatoria, una lectura propioceptiva, digamos, del cuerpo, sí. uno se mueve de una forma más orgánica. Y ese es el equilibrio tenségrico. Ok. ¿Podemos pensar que se trata de una serie de fuerzas? No, la fuerza, dirigida desde el comando central. Digo, digo, fuerzas en el sentido de lo Un físico o de equilibrio de tensiones, diría. tensiones. Ok, Sí. bien. Pero no entendí por qué trajiste la tensegridad. Así, en la divagación que hacemos, se me ocurrió traerla porque voy al punto de que la fuerza, quería hacer la distinción entre fuerza y fortaleza, ¿no? La fuerza muchas veces tiene que ver con el dominio, pero cuando viene en esa lucha de poderes para ver cuál prevalece. Pero cuando lo llevamos a uno mismo, desde ahí llegué, ¿no? Al punto de qué fuerzas son las que me sostienen, ¿no? Y cuando recién me contabas del modelo de la fuerza, sí, ¿no? Peyorativamente hablando, me dio la sensación de una maquinaria típica cartesiana, ¿no? Donde está el piloto acá, ¿viste? Mazinger Z, ¿te acordás vos? ¿No? Sí, El piloto estaba acá y como que le comanda y mueve, ¿no? El alma cartesiana está, bueno, fundamentalmente en la capacidad racional y es la que computa, calcula y manda, ¿no? sí, es un modelo verticalista, Claro. ¿no? Vos sabés que la mayoría de los modelos de entrenamiento que se usan eh, vienen de lo militar, Mm, ¿no? Son como la orden, digamos, que se cumple. claro. Y desde No ahí, hay, no hay que, no hay intercambio, ¿no? claro. Entre el cuerpo, lo que pide el cuerpo, ¿no? El dolor en el... Nos estamos yendo de tema. Pero bueno, es parte, es parte. Ya vamos a volver. ¿Por qué? Pero, ¿sabes por qué? Digo, vos hablas de tensiones, pero para que haya tensiones no hay energía. Hay energía. En ese sentido podemos hablar de fuerzas, Podemos hablar de fuerzas. ¿no? Fuerzas en equilibrio, fuerzas en, ¿no? Digo, entonces desde ese lugar más metafórico, si querés, una cosa es hablar de fuerza, el modelo de la fuerza, y otro de las, ¿no?, de las fuerzas que se interrelacionan y donde hay otro tipo de idea de fuerza o poder o potencia
pero porque tiene que ver con un flujo energético Más del orgánico, cuerpo, hay orgánico, una sensibilidad, hay un registro. claro. Y fortaleza tendría que ver más con la capacidad de resistir, Ajá, ¿no? Eh, y eso también en algún punto tiene que ver con un poder, absolutamente. ¿no? Entonces, cuando hablamos de empoderamiento, mm, ¿cómo se relaciona con todas las distintas ideas de poder que estuvimos hablando, ¿no? O sea, en principio, pareciera ser que hay alguien que le da poder a otro, pero por lo que estuvimos viendo, en principio, o sea, uno tiene un poder y uno puede muchas cosas, ¿no? Eh, y uno tiene determinada fuerza y fuerzas, ¿no? Y atravesado por fuerzas, y también determinada fortaleza para afrontar y resistir ante determinados poderes o imposiciones, de circunstancias, de voluntades, lo que sea, ¿no? Entonces, el punto fundamental del empoderamiento tiene que ver con que nadie te da como el chute de energía, de potencia, de fuerza, o de lo que sea, eh, ni por benevolencia, ni por buena voluntad, ni por lo que sea. Digo, no te lo dan. El empoderamiento tiene que ver con otra cosa, no con darle el poder a alguien. Pero una persona empoderada tiene que ver, te lo pregunto, eh, con el afecto que recibió en su hogar a temprana edad, ¿no? Y los incentivos y el amor con que fue criado. Y digo, yo pienso en una madre como que el estar empoderado tiene que ver con que tu mamá y tu papá hayan creído en vos. Mm, sí. Eh, Ahí creo que se juega la confianza, ¿no? Ujú. Y creo que La tiene una confianza en relación uno mismo, que es que está trasladada, la confianza de ellos es en como uno, que la incorporan. claro. O sea, confiaron en mí y entonces yo puedo confiar en mí, ¿no? Me parece algo maravilloso esto que decís, porque hablamos de amor y aparece confianza, está relacionado etimológicamente con la fe, ¿no? Fides. Y fides está relacionado con pistis del griego, que significa creencia. O sea que de alguna manera, si yo te digo confío en vos, también estoy diciendo creo en vos. ¿Y qué quiere decir que creo en vos? Creo que podés un montón de cosas que son beneficiosas, valiosas y buenas para vos y también quizá para mí, ¿no? Y qué distinto que es, ¿no? Cuando uno crece desde ahí, que cuando no, ¿no? Sí. Aún así, es posible eh, recuperar eso si no lo tuviste en la infancia, ¿no? Ahí está la cuestión de la resiliencia muchas veces, ¿no? Digamos, de salir más fortalecido de las adversidades, pero yo me acuerdo cuando en un momento estudié el tema con algunos profesores. La resiliencia es otro gran poder, ¿no? Que es la capacidad para transformar una situación adversa en algo que me fortalece, Que te fortalece y hasta incluso que te puede mejorar respecto de lo que eras o quién eras antes de confrontar esa situación, ¿no? O de afrontarla. resiliente es quien dice lo que no me mata me fortalece. Claro, ese es muy nietzscheano, ¿no? Eh, sí, y yo me acuerdo cuando en algún momento, porque aparece un factor importante en la resiliencia, me acuerdo que un profesor me lo hizo, no me olvide más, que tiene que ver con que siempre tiene que aparecer alguien. O sea, uno no es resiliente dentro de una cápsula. O sea, uno es resiliente cuando aparece alguien donde ocurre esto mismo. Creo y confío en vos. O sea, como espacio vincular primario entre, ¿no? Ese alguien y vos. Y ahí es donde se puede construir y aparece ¿no? la posibilidad de ese empoderamiento.
¿no? O sea, no le das poder a otro como si le dieras pusieras una pila, toma, que te falta poder, pero sí aparece esta apertura de un otro hacia vos diciendo, confío y creo en vos. Y entonces creo en tu potencial. Creo en que podés muchas cosas, incluso quizás más de las que vos crees que podés. Y ahí es donde aparece el trabajo de los educadores, de un montón de, ¿no?, terapeutas o terapias. Y me viene a la mente Carl Rogers, bueno, uno de los psicólogos padres de la psicología humanística, que hablaba de la tendencia actualizante, y en un punto es la base donde el tipo podía decir: yo confío en que el cliente, la verdad del cliente más que de paciente, tiene con qué, sabe lo que le pasa y tiene con qué arreglarlo. Lo que necesita es que le despejen el camino, y la manera de despejar el camino es quitemos los obstáculos. ¿Cuáles son los obstáculos? Todas las cosas que oprimen esa fuerza organísmica que tenés. Entonces yo no te estoy dando nada. Esa fuerza. Organísmica, ¿no?, de tu organismo. Esa energía vital, ¿no?, esa fortaleza interna, esas fuerzas de tus tensiones internas están ahí y no es que se opacan o se apagan necesariamente. Cuando no aparecen, cuando no se manifiestan, es porque estás tapado de falsas creencias y pesos que fuiste agarrando, o no, digamos, consciente o inconscientemente, y depositando sobre vos, como el camello nietzscheano, que es el que le gustaba que le cargaran las cosas Que puede ser en el lomo. peor que estar malnutrido. Y en un punto, ¿no?, Las creencias, sí, esas. en ese sentido sí, si querés, ¿no? Y muchas veces el estar malnutrido no permite un funcionamiento, ¿no?, cerebral de tal calibre que uno pueda realmente después afrontar este tipo de cosas, ¿no? Así que peor, hay que ver dónde poner la balanza. Pero en ese sentido sí, es un peso psicológico que no permite un despliegue de tu energía vital, ¿no? Y empoderar en ese sentido entonces es correr los obstáculos, generar, lo que decía Carl Rogers, ¿no?, generar una atmósfera con la persona de modo tal que sienta que puede ser ella y que tiene que sacarse las máscaras, deshacerse de un montón de pesos, ¿no?, y que aflore esa energía ¿Se interior. aplica a una persona deprimida? Pues me acordaba recién cuando vos me decías, yo creo que vos podés, Uh-huh. se me vino la frase invertida, viste que ahora eh, se habla mucho de que cuando alguien está deprimido hay que creerle al otro que no puede, ¿no? Sí, Entonces está la frase al revés no te creo que no podés, ajá. ¿no? Vos estás deprimido y yo no te entiendo, te Uh-huh. quiero ayudar Sí, y no creo que no puedas. ok. A ver, cuestiones de salud mental, es todo un mundo amplio donde quizás bueno, yo no soy un experto en ese sentido, ¿no? Pero sí me parece desde el lugar de lo que es vincular y lingüístico lo que traes. Porque en realidad es una postura tuya. Es decir, yo te quiero ayudar, entonces es como que yo necesito creer, que entonces no te creo que vos no podés. O sea, necesito creer que podés, pero desde la intención que tengo yo de ayudarte. Porque si yo no creo que vos vas a poder, que no tiene lógica ni sentido el querer hacer algo al respecto. ¿Me seguís? Es sí. Sí, con hilos, pero sí, con alfileres lo agarré. Lo que quiero decir es, en un punto, yo creo que en todo espacio donde haya eh, un marco de desarrollo humano, en el ámbito de la salud, de la educación, donde sea, aparece esta cuestión de creer que el otro puede, desde donde yo entonces me habilito para poder
hacer algo al respecto, desde una contribución, acompañar, sacar obstáculos, estar, digo, distintas maneras de acompañar, ¿no? Hasta recetarte un psicofármaco, digamos. Confío en, también que hay una cuestión, un montón de cuestiones que hacen a la ciencia, al desarrollo de la psiquiatría, bueno. Pero en el punto es, yo creo que puedo, porque creo que vos podés. Si yo creo que vos no podés, y yo no sé hasta dónde puedo. Hasta entonces empiezo Ahí va. ¿no? ¿Hasta dónde puedo? Y tiene un poco que ver con lo que decías vos. Ese clic interno que tiene que ocurrir en la persona, ¿no? El otro día, en una de las clases, hablábamos de la caverna platónica, ¿no? Eh, el prisionero que está dentro, que cree que vive una realidad que no es tal, pero no es tal porque vos, que estuviste afuera, viste que no es tal. El otro nunca cree que es esa. Ahora, ¿lo sacás a la fuerza? Parecería que no es muy ético. Lo persuadís y quizás sería una buena opción. Lo dejas ahí, che, ¿querés? La realidad hermosa está ahí afuera, acá es pura sombra, ¿no? Y el otro te dice, no, déjame acá. Ok. Pero hay cadenas Están Sí, encadenados. están encadenados. Pero el papel del filósofo, desde lo ético, es si yo pude salir. Es Morpheus que salió de la Matrix y se tiene que preguntar, ¿saco gente o la dejo ahí? Porque yo vi la otra parte, la realidad real. Los otros no, los otros están sirviendo de pila. O sea, ¿lo hago o no lo hago? ¿Cómo no lo vas a hacer? ¿Desde qué lugar no lo vas a hacer? ¿Desde el respeto de los tiempos ajenos? ¿De la voluntad ajena? Y vos decís, pero hay tiempos y hay voluntad que respetar. Estamos yendo ¿no? a una ficción desde un lugar extremo. En la educación quizás se juegan esas tensiones de una manera más matizada. ¿Cuál es, pregunta para interpelarte, cuál crees vos que es el espacio por excelencia del empoderamiento humano? El espacio y el propio cuerpo. Ok, inevitablemente, inevitablemente. O sea, las mentes Es muy obvia la flotantes. respuesta. Es un espacio ligado a ese yo presente y sintiente. Y de hecho, entre paréntesis, justo encontraba, hay un filósofo racionalista no muy conocido, es Wolf, es el apellido, y el tipo escribió una obra donde decía, es muy obvio dudar de la existencia de uno mismo, palabras más, palabras menos, ¿no? Antes de que Descartes, o quizás más o menos al mismo tiempo, ¿no? Apareciera con el pienso, luego existo, o sea, me doy cuenta de mi existencia a través del pensar. El tipo dice, es muy obvio dudar, digamos, no hay razón para dudar de que uno existe cuando uno siente cosas. Cuando uno siente cosas. Porque antes quizás de pensar, en realidad, es desde lo interoceptivo o de lo exteroceptivo o lo perceptivo, ¿no? De lo que viene afuera, algo va a pasar, porque no estoy aislado. Sí. Entonces, De hecho, como ameba, ajá, sentimos, aunque no razonamos. ok, ¿no? Entonces, es muy interesante que aparezca el, ¿cómo dudas de tu existencia si sentís cosas? ¿No? Pero bueno, ¿a qué voy? El cuerpo es, Porque estás disociado, porque estás desconectado del cuerpo. ok. Entonces, respuesta uno, me decís vos. ¿Cuál es el espacio por excelencia, ¿no? Eh, del empoderamiento, el cuerpo. Sí. Ahora, ampliemos un poco el espacio. No solamente uno, ¿no? Uno en conexión o en desconexión con su cuerpo, sino un espacio más grande. Y es un entorno de personas emocionalmente sanas que te quieren y te apoyan, no sé, en tus proyectos. Ok. ¿Podemos hablar entonces del impacto o de la importancia de la educación como vía de aprendizaje? La educación, Sí. La educación, ¿no? Temprana, como yo hablaba, ¿no? sí. Y la educación que también se da en los ámbitos de aprendizaje. Digo, porque
si querés, el siguiente espacio donde se produce la posibilidad de empoderar, que volvemos, tiene que ver con despejar los obstáculos que darle una pila al otro, ¿no? Ujú. Tiene que ver con un espacio educativo donde el otro pueda desplegar sus potencias, ¿sí? Y aprender a manejarlas. Es como cuando los superhéroes tienen que aprender a manejar sus poderes, ¿no? Me acuerdo cuando era chico había una serie que se llama El Gran Héroe. No sé si te acordás. Que era un tipo que le dieron, los extraterrestres le dieron poderes y no sabía cómo manejarlos. Ah, no. Era un desastre, se chocaba contra las cosas cuando volaba. Bueno. Eh, Eh, entonces, el ámbito educativo, digo, es un espacio de aprendizaje. Y qué mejor que aprender como el mecanismo por excelencia del empoderamiento. Siempre y cuando pensemos aprender como la capacidad de hacer lo que antes no podías. Me gusta porque llegaste, empecé hablando de la importancia del cuerpo, ¿no? Sí. Y incluso critiqué duramente todo lo que sea empoderar desde la mente, ¿no? Mm, Entonces parecería como que lo educativo iría en contra, pero me doy cuenta que no. Eh, en el sentido de que si vamos a hacer una integración psicosomática, no es una, no es poner el cuerpo sobre mm, eh, la cabeza, sino que tiene que funcionar, ¿no? Está buenísimo lo que traes, lo de la educación, porque solo con el cuerpo no alcanza. Salir a correr, eh, encender las mitocondrias, ujú, digamos, ¿no? ujú. Este, eh, hacerse adicto de lo aeróbico, ¿no? Que son estados que le hacen muy bien a la oxigenación, a la cabeza. Sí, Después necesitan de lo que vos traes, un espacio educativo para poder hacer con esas fuerzas que se liberaron algo en una dirección. tal cual. Pero además, estaba pensando en esto. Hablamos de integración psicosomática. Entonces, en el fondo, entiendo que muchas veces uno diga, che, empoderemos el cuerpo o Sí. démosle relevancia, porque tradicionalmente, ¿no? Y si querés, nos vamos a Platón y demás, y pasamos por Descartes y distintas. Disociamos. Claro, una disociación donde inclusive privilegiamos quizás las cuestiones más de la mente, lo psico por sobre lo somático. Entonces, aparece esta cosa, che, fogoneemos lo somático, porque siempre aparece como en la sombra, ¿no? Ujú. Pero sin caer en esa trampa, ahí te veo en lo que vos decís, esta cosa tan importante de la integración. Y estaba pensando en el yin y el yang, digamos, otra vez, digo, una cosa con la otra. Entonces, quizás sí está bueno encender las mitocondrias, pero ocurre a partir de que hay una mínima decisión personal para poder hacerlo, y después esa energía que se pone en movimiento alimenta y oxigena, ¿no? Lo mental para que pueda darse unas posibilidades que antes no tenía, y entonces empiezan a jugar ¿no? Los dos aspectos, si querés. Ajá. Ahí el yin yang en pleno movimiento, ¿no? Eh, y te quería preguntar si ¿no? la cuestión interoceptiva se puede aprender. Ya que hablamos que el aprendizaje, ¿no? Es un espacio de empoderamiento importante. Em, sí, por supuesto que sí, pero esto salió una vez una conversación muy interesante cuando hacíamos el programa con Federico Fros Campelo. Ujú, Este, porque yo dije en el programa, había una nutricionista, y yo dije que podía sentir a mis células, las necesidades de mis células. ajá. Y ellos no me dijeron nada, pero medio que se escudearon como diciendo, ¿Qué le pasa a esto está al borde de lo psicótico, ¿no? Claro. Entonces, lo que me surgió, porque desde la imposibilidad de mostrar que yo siento mis células, es Mm, decir,
que en realidad no importa si yo las siento o no las siento las células. Lo que importa es que vos creas que es posible, Ajá. porque eso es lo que te abre la percepción para empezar a registrar cosas. Nosotros el cuerpo lo tenemos adormecido, lo tenemos Mm. eclipsado, disociado. Ujú. Y existe un universo de información maravilloso al cual no tenemos acceso. No es que no le prestamos atención, Mm. no tenemos acceso. Entonces sí, se puede aprender lo interoceptivo, pero entendiendo que al cuerpo hay que despertarlo, Ajá. ¿no? Y que existe esa posibilidad. eh, ¿Existe la posibilidad de despertarlo, decís? claro, Ajá. sí, de despertar a una integración, ¿no? Lo que nos pasa con la conciencia corporal a las personas, digamos, que vivimos en el siglo XXI, en este sistema, digamos, este, que describe Byung-Chul Han, Mm. es que eh, lo que percibimos son fragmentos. O sea, vos decís, pero ¿cómo? Yo percibo mi cuerpo, Mm. ¿no? Vos decís, yo percibo dónde tengo el pie, dónde tengo mi pierna. Yo Sí, percibo si tengo sed o no tengo sed. sí. Y donde me pica me rasco. Exacto. Es cierto, tenemos acceso a cierto nivel de información, pero no tenemos acceso a cómo todo se comunica entre sí. Mm. Tenemos accesos aislados. Mm. Y lo que el desarrollo de la percepción somática, que es lo que hacemos en DPS, es justamente habilitar a, al despertar la antena, Mm. digamos, que nos Ujú. permite entender el sistema. No sé si fui claro con lo que dije. Sí, creo que sí. Es como que otra vez, ¿no? ¿Te acordás cuando hablábamos de los procesos y las cosas? Eh, no podemos conectar, cuesta, sin esa sensibilidad que estaría buenísimo poder cultivar y que La lo cultividad, propones. de hecho, si haces, por ejemplo, un curso de enología, ¿cómo se dice? Los sommelier, Sí. ¿no? La sommeliería. Ujú, ujú. El primer día que llegás, no te dicen, te hablan de pimienta negra, Sí, cuero, y no, vos sentís una cosa, digamos, sí. como con el tiempo se empieza a abrir esa pelota, esa de percepción, se Sí, empieza como, empezás a distinguir, sí, sí, ¿no? absolutamente. Eso es una prueba de cómo se puede desarrollar la percepción interna. Sí. Bueno, con los perfumistas también pasa lo mismo, digo, hay esta cosa de, y quizás muy ligado al olfato como sentido tan primitivo, ¿no? Pero eso sigue teniendo que ver con algo que viene de afuera, ¿no? O sea, qué desafío que es esto de lo que está ocurriendo todo el tiempo y que de alguna manera es transparente para que uno pudiera enfocarse en otra cosa, pero que sí estaría bueno, como ocurre con la respiración. O sea, no estoy todo el tiempo consciente de mi respiración hasta el momento en que decido estar consciente de mi respiración, ¿no? Como que poder conectar con esa antena y ver, no percibir pedazos, ¿no? Como retazos de un Frankenstein armado, ¿no? De partes, sino de empezar a conectar con todo el proceso, ¿no? Y darse cuenta de la importancia de todo, ¿no? Lo que se va dando en el proceso en sí, ¿no? Ujú. O sea que desde ahí uno puede conectar con uno, aprender, es algo que se puede aprender y... Y eso te cambia el lenguaje postural también. Porque cuando aprendes a sentir el cuerpo, entendés la organización. Y cuando entendés la organización, inspirás desde el lenguaje postural, inspirás respeto. Porque un cuerpo bien organizado, Mm. supongo que en la antigüedad generaría como una amenaza, porque es alguien que tiene
Ahí está, ¿no? El poder que uno comunica simplemente por estar parado Alineado. y alineado de determinada manera, Ajá. ¿no? Que de hecho los griegos después de eso hicieron, esto- tenía esta fascinación por el cuerpo bello, ¿no? Proporcionado y una serie de cosas, eh, ligado, ¿no? Entonces, ahí aparece no solamente la fuerza, sino la belleza como atributos que empiezan a estar relacionados, ¿no? Cuando está desalineado, cuando está, ¿no? Digo, cuando hay desproporción, entonces eso muchas veces se ligaba a la idea de lo feo, ¿no? Sí, pero no la belleza como para inflar al ego, sino la belleza como un principio de salud. Claro, como una cuestión de autoorganización, Exacto. ¿no? Y vos fíjate que una persona bien alineada, no hay personas bien alineadas que sean feas. Ajá. O sea que transmite en sí misma esa, ¿no? sensación de belleza, Ajá, ¿no? Hacia los demás. ajá. Lo armónico transmite belleza Claro, lo armónico. Lo armónico. y lo Eh, simétrico, ¿no? la simetría, tal cual. Sí, es muy interesante eso que ocurre. Entonces, es aprendible, uno puede, ¿no? Y si es aprendible de alguna manera, tiene mucho que ver con la posibilidad de empoderarse. Y no es que nadie venga y te esté regalando nada, sino como decimos, de hecho es ese acceso de primera mano, ¿no? Como decíamos, de la mano de Antonio Damasio algunos encuentros atrás. Eh, es tan próximo y tan propio todo esto que ocurre a nivel corporal que se da un ida y vuelta, una especie de diálogo interno, ¿no? En el fluir, y que uno por lo general no percibe, no se da cuenta, y entonces cree y cae en la ilusión esa cartesiana donde este manda al resto, el resto es como una especie de marioneta que más o menos tiene que responder de una determinada manera, pero no se trata de ningún proceso del cual uno podría empezar a estar más sensible y más consciente, ¿no? Ujú. Y eso tiene el impacto hacia afuera también. Que es absolutamente revolucionario porque el mundo en que vivimos se beneficia de nuestra desconexión, Claro, ¿no? claro, Y ahí sacamos la bandera de Byung-Chul Han. claro, claro, tal cual. Eh, y aparecen un montón de cuestiones que tienen que ver con, bueno, el poder, la libertad, porque es posible libertad sin poder. Y no hablo del poder de dominio, hablo del poder de la fortaleza, la energía propia de donde emerge cualquier posibilidad de acción, Mm, digo, tal cual. e incluso el amor desde el lugar del ¿no? La primera entrega que alguien puede hacerle a otra persona diciéndole creo en vos, creo que podés, ¿no? Más allá de que esto vamos a seguramente abrir otros capítulos porque el yo puedo tiene un montón de connotaciones. Una de esas abre la puerta de la ética, que no nos vamos a meter ahora, pero se abre muchísimas puertas, muchísimos pasillos, muchísimos eh, recorridos posibles. El tema de poder y eh, entrar al ámbito de la acción y de las relaciones, ¿no? Así que estamos ahí, Bueno, al umbral, ante el umbral, ¿no? podemos hacer algún día hablar sobre el poder, no en el cuerpo, sino el poder. Bueno, hay una cosa que no abordamos que lo tiro acá, el poder del lenguaje. Mm, ¿Sí? Así que tenemos algunas cosas más para desgranar sobre este tema, porque justamente el poder muchas veces a través y en el lenguaje es donde se manifiesta de manera patente. qué interesante. El poder generador del lenguaje. El poder generador y el poder instaurador y el poder del compromiso y el poder inspirador, Wow. ¿no? Pero eso será otro día que podamos.
Bueno, llegamos hasta acá. Llegamos hasta acá, amigazo. Gracias. Gracias, Alex. Gracias a vos, ese.